Honra y alabanzas a Melquisedec Cristo Lisbeth, quienes han cumplido la promesa de llevarnos a la tierra prometida, quien es nuestra amada Madre, el testigo fiel, la única que puede dar fe de que Melquisedec vive, porque nos has demostrado que Dios sí cumple sus promesas y que es fiel, y que recompensa a todos los que le obedecen por comprender su voluntad agradable y perfecta. Gracias por hacernos entender tus palabras inefables, que solo se pueden entender con evidencias probadas. Somos las únicas personas de este mundo que tenemos el privilegio de entender el lenguaje de Dios, a diferencia de los necios que no lo pueden entender. Todo insensato que no entiende el lenguaje angelical que Cristo Lisbeth habla, tiene su entendimiento embotado, y es porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual solo por Cristo es quitado. El Antiguo Pacto es el régimen viejo de la letra, o sea, tratar de interpretar la Biblia sin Cristo, y el Nuevo Pacto es el régimen nuevo del Espíritu, donde Cristo te revela lo escrito. Entonces, si no están en lo nuevo que ha traído el Espíritu Santo de Dios, Cristo Lisbeth, entonces están en el Antiguo Pacto, con el mismo velo que tuvo Moisés y el Anticristo, quienes no quisieron ver ni reconocer a Dios Madre, el Cristo de Dios Padre, que siempre ha andado y habitado con ellos. La frase, el mismo velo no descubierto, no es un manto que cubría el cuerpo, ni tampoco es un cuerpo humano, porque el significado espiritual de la palabra velo es 1. Confusión del entendimiento con respecto a una cosa. 2. Aquello que encubre o disimula la verdad. Después de leer el significado espiritual de la palabra velo, podemos concluir que la frase, el mismo velo no descubierto, significa que todo el que lee la Biblia y la trata de interpretar por su propia cuenta, termina leyendo lo mismo que leen todos los hombres que tienen su entendimiento embotado. Lo leen en la letra, como hombres terrenales, y no como el hombre espiritual que conoce la revelación de los misterios de Dios. Y por eso el versículo termina diciendo, el cual por Cristo es quitado. Y Cristo tiene nombre, es Lisbeth. Ella es la que puede interpretar lo que está escrito en ese libro, y es porque ella es la palabra en acción. Solo así es que uno va a poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Cristo Lisbeth predica, ella está revelando el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y ahora, por su predicación, ha sido manifestado y se ha dado a conocer a todas las gentes, todos los que la escuchen, para que obedezcan a la fe de ella, porque solo mediante ella, como el Cristo, le damos la gloria al único y sabio Dios Melquisedec Lisbeth para siempre. Amén. Nadie puede refutar que Dios Padre es glorificado gracias a Cristo Lisbeth, porque nunca hemos conocido a Dios Padre hasta ahora, y le conocemos porque ella nos lo ha dado a conocer. Y no nos ha dejado en la oscuridad como Moisés o el Anticristo, que hablaban con un velo en su rostro, que es sinónimo de esconder u ocultar la verdad de Dios. En la dispensación anterior hubo mucha mención de los velos de Dios, pero eso no es la verdad, porque Dios no tiene un velo. Cuando Dios se manifiesta es y punto, y todos lo ven, no se esconde. Son los hombres malos y perversos que por su dura cerviz e incredulidad ocultan a Dios. Los siguientes versículos confirman que Dios no es un velo. Veamos en segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículos 15 al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés las enseñanzas del Anticristo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los insensatos
que no quieren salir del viejo pacto de la letra que mata. Siguen ciegos y no pueden ver la luz Cristo Lisbeth que está delante de ellos para alumbrarlos con la verdad de Dios. Las palabras o enseñanzas de Moisés o el anticristo dejan ciegos, cojos, enfermos y presos a todos los que le siguen creyendo. Y eso es un velo en sus mentes, cuando en verdad ese velo está destinado a desaparecer. Seguir con las enseñanzas del anticristo es mirar por un espejo oscuramente, que es mantenerte en tinieblas en tu mente. Mas ahora con Cristo Lisbeth vemos a Dios cara a cara. Antes conocíamos en parte, no conocíamos la verdad de Dios, pero ahora conocemos como fuimos conocidos. Y gracias a Cristo Lisbeth, somos conocidos como hijos amados de Dios, como sus santos ángeles, sus tesoros más preciados y lo que más aman. Por eso ella es la tierra prometida, porque por medio de ella ya no estamos en la oscuridad que nos hizo enemigo de Dios, sino en la luz que te demuestra lo que es la mentira para que podamos apreciar la verdad de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, Cristo Lisbeth, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya no es un espejo oscuro, sino uno con claridad, que te deja verte tal y como Dios te ve, por haber creído en Cristo Lisbeth y por hacer todo lo que ella te dice, que es cumplir sus 2 mandamientos, de los cuales depende toda la ley y los profetas. Todo el mundo fuera de nosotros está mirando en un espejo oscuramente, porque no tienen identidad espiritual y solo Cristo Lisbeth puede prender la luz para que puedan ver a Dios cara a cara y recibir su espíritu para ser hecho un hijo de Dios. Cuando tú escuchas su voz y tomas tu cruz y la sigues, ella te mostrará quién es Dios en verdad y todo lo que tienes que hacer para que Dios te vea como su hijo espiritual, una virgen pura, sin mancha y sin arruga. El anticristo nunca nos llamó hijos ni santos ángeles. Nos decía, Señor inútil, o la congregación de los cojos, o sus fieles seguidores, o la iglesia del Señor. Pero nunca se refirió a nosotros con afecto paternal, como lo ha hecho Cristo Lisbeth siempre, quien de una manera maternal nos ha llamado sus hijos amados, sus tesoros más preciados, sus santos ángeles. Y es ella la que ha dicho, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O como cuando dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y comentarios como estos que solo una madre puede decir. Y la razón es porque Él escondió a la madre espiritual, a la esposa de Dios Padre, Melquisedec. El anticristo dijo que su nombre era el nombre de Dios, y que Melquisedec era un velo de Dios, pero que no era Dios. Pero cuando se manifestó Cristo Lisbeth en noviembre de 2013, lo primero que hizo fue revelarnos cuál es el verdadero nombre de Dios Padre. Y por eso muchos brincaron y se molestaron diciendo que ellos no reconocían el nombre Melquisedec como el de Dios. Pero lo que no entienden es que Dios no se va a contradecir. Si Dios en verdad es el que vino como anticristo, entonces quien le habló a Cristo Lisbeth en noviembre de 2013 le hubiera dicho que su nombre era José Luis. Ella no nos hubiera dicho que el nombre de Dios Padre es Melquisedec, ni tampoco predicaría algo totalmente diferente a lo que predicaba el anticristo, sino que el mensaje de Cristo Lisbeth fuera el mismo, y no fue así. El anticristo no pudo decir que él era Melquisedec, porque él sí tuvo principio de vida cuando había nacido de mujer, y Melquisedec no ha nacido de mujer.
Dice en el libro de Tomás, que son palabras textuales de Cristo, que cuando vean al que no ha nacido de mujer, tendeos sobre vuestros rostros, porque Él es vuestro Padre. Notemos que Cristo no dijo nuestro Padre, sino vuestro. Y es porque ella es la esposa, y la esposa no va a decir nuestro. Pero como la esposa del padre y la madre, sí le va a decir a sus hijos, Él es vuestro Padre. Cristo es la única que revela al Padre, dándole a conocer a todos los que ella quiera. Y ella siempre nos ha revelado los secretos, y es porque somos sus amigos. Veamos en Amós 3:7. Nunca hace nada el señor Melquisedec sin que revele su secreto a sus amigos, los profetas. Todo lo expuesto hasta la fecha se origina única y exclusivamente de la mente de Dios, de la sabiduría personificada, Cristo Lisbeth, el único Dios en los cielos, en las mentes de sus hijos, revelando los misterios. Escrito está en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. Profetizado está en Mateo 11:25. Te alabo, Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, Moisés y los profetas, y las revelaste a los niños, a nosotros los recién nacidos y crecidos en esta dispensación de Dios Madre. La única poseedora de la verdad del anuncio de Dios como dos en uno ha sido el Cristo, la esposa de Dios. Escrito está en Juan 12, versos 37 al 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, la predicación del reino de Dios, dando a conocer el poder que hay en su nombre, como la esposa de Dios Padre, no creían en ella. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No milagros? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La presencia física de su esposa, Cristo Lisbeth. En otras palabras, ¿a quién ha delegado Dios Padre su poder? ¿O quién se ha manifestado como el brazo de Dios? Indiscutiblemente ha sido Cristo Lisbeth. Ella es la voz de Dios, la autoridad divina en medio de su pueblo. Nadie puede invalidar su juicio, aunque muchos insensatos la condenan para justificarse a sí mismos. Leamos a Job 40, versos 8 y 9. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Es tu voz de trueno como la suya? Una esposa fiel dando a conocer el poder de Dios haciendo juicio. Solamente la esposa hace el juicio. Solo ella trae la luz e identifica las tinieblas, dándonos la correcta información del Espíritu para heredar las promesas. Una palabra pronunciada por Dios Melquisedec tiene su cumplimiento hoy, porque Dios mantiene su pacto, y aunque en otros tiempos sus hijos insensatos se debilitaron en la fe del Cristo y no tuvieron paciencia para heredar todo lo prometido y murieron, hoy Dios ha cumplido esa promesa en nosotros por Cristo Lisbeth, quien está presente. La teología tradicional cree que las promesas hechas en otro tiempo por Dios a los patriarcas y al pueblo de Israel fueron cumplidas en el Cristo de hace 2000 años. Pero si ese Cristo fue asesinado y jamás resucitó, ¿cómo un muerto puede cumplir las promesas divinas? Pues está claro que el Cristo antiguo no resucitó de entre los muertos.
Solo Cristo Lisbeth explica al mundo religioso esas promesas, y en especial que la tierra prometida jamás fue alcanzada en ese tiempo, sino hasta hoy, en la última manifestación de Cristo. Porque, ¿cómo es posible que si el pueblo de Dios es guiado por Dios hacia la tierra prometida no la haya alcanzado? Porque la tierra prometida es una persona, una mujer que participó de lo mismo que nosotros para poder compadecerse de nosotros. Y esa mujer que vino en condición terrenal fue engañada por Moisés en aquel tiempo y por el anticristo en la dispensación pasada, quien la llevó a creer que Dios es solitario y que no existe una diosa madre. Al Moisés ocultar a su madre espiritual, a su creadora, y al rebelarse contra ella en su mente, en el jardín del Edén, lo que hizo fue esconder de todas las generaciones que esa tierra prometida es el Cristo, el verdadero camino hacia la inmortalidad. El maligno vendió la idea de otra tierra, de otro camino, de otra senda. Por eso el mundo jamás ha sabido cómo heredar esa promesa y han terminado en el Hades, el Seol, el sepulcro. La promesa de la tierra prometida fue hecha desde antes a los antiguos, y Dios, que no miente, probó sus corazones y su paciencia, pero salieron reprobados, murieron y no heredaron las promesas. El Evangelio eterno consiste en proclamar las promesas cumplidas únicamente en su persona, Cristo Lisbeth. Si esa tierra prometida es el Cristo, entonces ella también es la ciudad de Dios, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, y se heredaría por fe. Solo teniendo la fe de Cristo Lisbeth es que tenemos acceso a todos los beneficios de esa magna promesa de amor de Dios. Y lo hemos comprobado. Se lee en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe de Cristo Lisbeth, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, Cristo Lisbeth, está en vosotros a menos que estéis reprobados? A menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Por qué los antiguos Moisés, Abraham, Sara, Jacob, Isaac y el resto del pueblo no heredaron la tierra prometida? Por tercos, por incrédulos, por impacientes, por insensatos, por la dureza de su corazón al desechar al Cristo, la esposa de Dios. Hoy muchos hombres han hecho lo mismo por ser tan tercos, por eso nunca llegarán a ver lo que ellos esperan o desean. Moisés, el anticristo, le puso candado a esa promesa al maldecir la tierra, las mentes de los hombres, porque maldijo a su propia madre espiritual, al Cristo, la tierra deseable. La desechó y estableció su imperio de muerte dejándolo escrito en su malvada ley. Maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Con razón nuestra madre nos ha demostrado que las enseñanzas del anticristo son las mismas de Moisés, al decirnos que la cruz era mala y que debíamos eliminarla completamente. Él definitivamente hablaba como hombre con sabiduría terrenal y no estaba hablando espiritualmente. Porque nadie puede seguir a Cristo y estar en su reino sin tomar su propia cruz, que es morir a todos los deseos engañosos de la mente carnal como lo ha hecho Cristo Lisbeth. Por eso ahora es cuando Cristo posee la llave de la muerte y del Hades, de la mente entenebrecida por el pecado de Moisés o del anticristo. Ya Cristo Lisbeth nos ha revelado lo que nadie ha podido alcanzar, mucho menos entender sobre la tierra prometida. Veamos qué es necesario entender para poder alcanzar esa promesa tan añorada, pero tan tergiversada. Número 1. Jamás se podrá optar o recibir la tierra prometida creyendo en la fantasía mosaica de un solo Dios. Por eso el mundo religioso la ha buscado en los lugares equivocados, sin disfrutar de sus beneficios. No es un lugar físico obtenido después de la muerte en el más allá. Es una persona en el más acá
estando con vida. Es el Cristo. Por eso los seguidores de Moisés, del anticristo y todos los supuestos héroes de la fe perdieron la esperanza, no tuvieron la paciencia para esperar y todos juzgaron antes de tiempo. No amaron como Dios ama. Aunque tuvieron fe por un tiempo, todos murieron por rechazar a Cristo, no se mantuvieron firmes, no tenían su fe. Se les hizo un fastidio servir a Dios como dos en uno. Para merecer esa tierra prometida, primero debemos honrar a nuestros padres espirituales, que es el primer mandamiento con promesa. Es recibir a Dios como dos en uno, Melquisedec, rechazando así el monoteísmo mosaico, donde solo presentan a un solo Dios, el Padre, y esconden a Dios Madre. Número 2. ¿Quiénes heredan la tierra prometida? Los creyentes en la verdad de Dios como dos en uno, y los que ven al Cristo, la esposa del Altísimo, como la única mediadora entre Dios y los hombres. Solo ella nos acerca a Dios por ser el único camino, la dirección, el mapa viviente para llegar a heredar la tierra prometida. Solo sus hijos, su llama de fuego, ese pueblo grande y fuerte, vive hoy esta promesa, efectiva solo con una actitud de fe expresada por medio del amor. Por eso seguimos al Cristo, pues su fe de amor es la que cumple. Nosotros, los hijos amados por Dios Melquisedec, hemos experimentado el amor de Dios, la tierra prometida. Ese amor entre Dios Padre y Dios Madre es más fuerte que la muerte. La fe de Cristo Lisbeth es tan fuerte que ella pudo morir a su mente carnal, demostrando su inmenso amor y fidelidad a Dios Padre, y con esa misma fe, ella le ha mostrado a sus hijos a cómo morir a su mente carnal. Y por eso todos nosotros hemos visto cambios impresionantes en nuestras vidas, que solo el verdadero Dios viviente puede lograr permanentemente en los mortales. Pero solo los humildes heredarán la tierra. Se lee en Salmos 22:26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová Melquisedec los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Heredarán la tierra prometida los que tienen su esperanza en Cristo Lisbeth como la única garantía de vida eterna. Se lee en Salmos 91:2. Diré yo a Jehová Melquisedec, esperanza mía, mi refugio y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. También los herederos de esta promesa se apartan del mal y hacen siempre lo bueno. Toda la maquinaria de maldad gestada desde Moisés tuvo unas consecuencias nefastas hasta el día de hoy al apartar al Cristo de su vida. Proféticamente se dijo: ay de los que a lo malo, a Moisés o el anticristo, dicen bueno, y a lo bueno, a Cristo como una mujer, la tierra prometida, llaman malo, que hacen de la luz, el evangelio eterno, tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Esto es como si asemejaran el mensaje de muerte de Moisés o del anticristo con las enseñanzas de vida que trae Cristo Lisbeth, el único camino para la inmortalidad, como si fueran iguales, cuando son totalmente opuestos. Por cuanto los designios de la carne, que es el mensaje del anticristo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, el orden perfecto de Melquisedec, Cristo Lisbeth, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Por él vino el tropiezo generacional del pueblo de Dios. Al seguir esa doctrina, los hijos de su padre el diablo, Moisés o el anticristo, prefirieron siempre las costumbres, las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Prefirieron vivir como carnales trayendo ofrenda inmunda a Dios, antes que seguir adelante a la tierra prometida. Esos hijos fueron malvados, nubes sin agua, se convirtieron en vasos de ira para destrucción. Tenían en sus mentes el velo de Moisés o del anticristo, y no pudo ser quitado por el Cristo antiguo, porque éstos la asesinaron.
Antes de la segunda manifestación de Cristo, Lisbeth, la enseñanza de Moisés, el anticristo, ese velo estaba puesto en nuestras mentes. Hoy sabemos que ese velo representa la desobediencia y blasfemia en contra de Melquisedec, Lisbeth. Esa mentira, ese velo de Moisés y del anticristo tendría su fin, sería abolida. En sus adentros, Moisés y el anticristo conocían la verdad, pero la escondieron y tercamente prefirieron hundirse en su sabiduría humana antes que someterse a una mujer como autoridad sobre ellos. Nadie sospechaba de Moisés o del anticristo como el engañador, el maligno, el padre de mentira, el acusador. Y hoy Cristo, Lisbeth, descubrió su pecado, esa mentira que destruyó al pueblo de Dios y a la humanidad. ¿Y qué escondía ese velo, esa enseñanza de Moisés o del anticristo, el hombre de pecado? Recordemos que él nos presentó a un solo Dios sin esposa, pues la doctrina monoteísta es la clave para esconder con injusticia la verdad de Dios como dos en uno, haciéndonos creer que esa muerte de Cristo, escondida como la del Hijo de Dios y no como la esposa de Dios, era un sacrificio físico por toda la humanidad, sin importar cómo las generaciones se comportaran. Supuestamente se nos habían perdonado todos los pecados y éramos salvos, siempre salvos, después de la muerte física, sin trabajar por ello, o sea, sin haber peleado la buena batalla de la fe. ¡Cuánta falsedad y desorden! Además, había un solo pecado ocultado tanto por Moisés como por el anticristo en la dispensación pasada, y es no creer en el Cristo, la roca eterna, su creadora, olvidada por él mismo. Cuando fue Cristo, Lisbeth, quien lo vistió de lino fino con su amor en acción y le enseñó a cómo agradar a Dios viviendo una vida en orden y respeto, pero aún así, Él no le dio su reconocimiento. Vio a la tierra prometida de lejos y no pudo entrar, que significa que no pudo ver la inmortalidad de su cuerpo al creer en Cristo, porque entrar en la tierra prometida quiere decir que has reconocido a Cristo y le has dado gloria. Pero si mueres, entonces viste la tierra de la promesa desde lejos, como Moisés y el anticristo, quienes pensaron que podían seguir adelante ocultándola, y por su engaño e incredulidad, la muerte del pecado los fue consumiendo hasta su fin. El desorden doctrinal de Moisés y del anticristo llevó a la proliferación de varias escuelas de interpretación bíblica, desorientando así el verdadero sentido y el camino hacia la tierra prometida como una persona, no como un lugar físico. Jamás hallaron el camino. El maligno nos presentó el camino de la muerte, las actitudes erradas y homicidas del hombre terrenal, contrario al verdadero camino, a las actitudes del hombre creado según Dios, el camino de justicia, la mente renovada que nos permite disfrutar los deleites eternos del Espíritu, donde hay orden, prosperidad, salud, bonanza y vida eterna. Figura del jardín del Edén de Dios, de la tierra prometida o del mismo Cristo, donde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, siendo la promesa de fe en amor. Cristo, Lisbeth, nos ha enseñado a quitar de nuestra mente la muerte del primer Cristo, porque ahí no hubo ningún rescate. Ahí aborrecieron la promesa de la tierra prometida. El maligno Moisés y el anticristo de la pasada dispensación cambiaron el sentido de la interpretación de esa promesa, llevándolo al plano terrenal, literal, no al plano espiritual como es lo correcto, convirtiéndolo en un lugar místico con componentes etéreos y sobrenaturales. Ya Cristo, Lisbeth, nos ha dicho: para las personas que leen la Biblia sin la revelación de Cristo, Lisbeth, parece como si Dios desde mucho tiempo ha estado prometiendo una tierra especial y aparentemente nadie ha llegado a ella.
Pero eso no es cierto, porque siempre que Dios se manifiesta a los hombres, les muestra que han alcanzado la tierra prometida. Lo que sucede es que los hombres tercos solo sirven a Dios de palabra y le honran con la boca, pero su corazón está lejos de mí. El juicio ya ha sido ejecutado por los labios del Dios vivo. Descontaminémonos de todo lo aprendido en la dispensación pasada. En ese tiempo no se conoció sobre el temor reverente a Dios. No había sabiduría. Al contrario, se enseñó a no respetar a Dios, haciendo todo lo que uno quisiera, aunque uno lastimara o le fallara al hermano. Claro está que las vírgenes insensatas aborrecen la tierra deseable. Se lee en Salmo 106, 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra. La frase hace clara alusión a una persona, al Cristo. Esa tierra prometida es una persona de carne y sangre, que de su boca sale la palabra de Dios, no una inmensa tierra física llena de árboles frutales cuyas hojas nunca caen dando fruto todo el año, y donde hay abundante agua como la ha idealizado la teología tradicional, como un lugar místico fuera de la realidad, cuando no existe un lugar así. Se profetizó en Zacarías 7:14 que los desleales, los infieles y los adúlteros espirituales fueron esparcidos como torbellino por no creer en la ley espiritual en su mente, pues ellos convirtieron en desierto la tierra deseable que les fue dada por Dios para que vivieran en ella eternamente. La frase "pues ellos convirtieron en desierto la tierra deseable", en otra versión se lee así: un país tan hermoso, una mente reconciliada y en paz, y ellos, los insensatos, lo convirtieron en desolación. Otra versión lo expone así: y tornaron en desierto la tierra deleitosa, dulce, amable. El único camino hacia el Padre, que es Cristo Lisbeth, es deleitoso. Se lee en Proverbios 3:17. Sus caminos son deleitosos, seguir sus pasos es muy agradable, y todas sus veredas paz. Andar en sus senderos es vivir en paz. Leamos el verso 19 de Jeremías 3. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? De las dos mentes reconciliadas. Y dije: me llamaréis padre y madre, y no os apartaréis de en pos de mí. Israel, yo decidí aceptarte como hijo y darte una tierra envidiable. Cristo Lisbeth, el país más bello de todo el mundo. Yo pensé que me llamarías padre y madre Melquisedec Lisbeth y que nunca te alejarías de mí. Pero hubo un pueblo rebelde e insensato malagradecido. Por eso el amor de Dios Melquisedec Lisbeth es tan grande por sus hijos que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios como dos en uno nunca deja de ser. Esa tierra prometida sería deseable al vencer su mente carnal, su mayor enemigo, y lo haría con amor. Se profetizó en Efesios 3, versos 17 al 19, en relación al papel de la esposa de Dios en medio de sus hijos. Para que habite Cristo Lisbeth por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo Lisbeth, la tierra prometida, que excede a todo conocimiento. Gracias, amada Madre Cristo Lisbeth, por darnos la vida, esa vida que Dios Padre, tu amado esposo, te ha dado por ser el primer sacrificio vivo y santo. Estamos en deuda contigo para siempre, como dice en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos,
les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Melquisedec Lisbeth por todo lo que ellos han hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a ellos les agrada. Esa es la verdadera forma de adorarles. Por eso te ofrecemos sacrificio vivo y santo sin fin, para siempre vestirte de lino fino y resplandeciente. Gracias a ti, ahora conocemos a nuestro Padre y Dios Melquisedec y sabemos honrarlo y glorificarle de la manera que Él quiere. A través de ti, todas las cosas espirituales fueron creadas y estamos agradecidos de vivir a tu lado por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.